Fernando Linares conversando sobre lo que se esconde tras el silencio. Del silencio nace todo. El asomo de un soplo, una forma, un temblor, una respuesta y una nueva pregunta. Frente a la piedra tosca nace la belleza de la posibilidad. El contacto con la pulsión de los latidos en estado puro. De la piedra nace la montaña, la profundidad que antecede a la altura. El fondo, la perspectiva, la piel, el poro, la textura, el ritmo, el eco, lo inmenso y como principio, y quién sabe como final, el silencio. En el silencio, frente a la gran piedra de la montaña, nace y renace todo. A partir de estos trazos, el silencio nos permite abrirnos en la voz alta de la quietud. No es ausencia, no es inmovilidad, es opción, oportunidad, una invitación a la percepción, a la intuición. Del silencio nace todo. Hola, seguramente ahora que estáis viendo esto, cuando ya la noche está llegando, es una buena manera de sabernos que de ese silencio del que nace todo, nacen las palabras que están fluyendo ahora. Y que sabiéndonos, pues vamos a compartir mucho de lo que he preparado para esta noche y mucho de lo que creo que os puede interesar. Por una sencilla razón, porque realmente creo que hablar del silencio es necesario y es importantísimo, tanto para los temas que tocamos como para todo lo que nos atañe, todo lo que nos compete. El silencio quizás es una de las formas de expresión más potentes que hay dentro de esa gran sutileza que lo contiene, dentro de esa gran forma en la cual parece que se camufla, en la cual parece que agazapado va avanzando, sea lo que sea, sea lo que sea, de esa forma tan especial, tan reptante, tan flotante, tan absorbente y al mismo tiempo tan de pegarse, tan adherente que tiene y que se manifiesta en todas las facetas de nuestra vida, de nuestra humanidad y de nuestra intrahumanidad y nuestra suprahumanidad, dentro de lo que llamamos misterio y dentro de lo que llamamos también proyección, dentro de lo que llamamos imaginación, dentro de lo que llamamos sueños, sentimientos, pasiones, todo. El silencio está ahí. El silencio es una absoluta potencia. Matsuo Basho decía en uno de sus haikus, un haiku que es como esa gran síntesis poética japonesa en la cual se reducen las palabras para que el contenido sea completamente mayor y completamente evidente. Pues Basho decía, seguramente será como esta tarde el otro mundo. Seguramente será como esta tarde el otro mundo. ¿Quién sabe cómo es el otro mundo realmente? ¿Quién sabe cómo es ese silencio que lo envuelve, ese silencio que lo engloba, ese silencio que parece que se manifiesta de tantísimas maneras que para quienes amamos toda esta
panorámica, mistérica, pues nos lleva a ver tantas cosas y a meternos de cabeza en grandes preguntas, en grandes dudas, en grandes afirmaciones, en grandes teorías, en hipótesis que muchas veces caen por su propio pie y en otras que dan pie a nuevas preguntas y a nuevas hipótesis. Y en todas ellas está el silencio, en todas ellas está esa presencia absoluta en la cual parece que el silencio es el punto de partida de cualquier experiencia. He puesto esta carretera porque esta carretera tiene mucho que ver con investigaciones mistéricas, con investigaciones que haciendo para Cuarto Milenio con el grupo EPTA, pues tengo la fortuna de poder ser partícipe de ese gran lapso. Y os aseguro algo, os diría el 99.99% de las experiencias siempre hay espacio para ese silencio, para esa antesala a cualquier experiencia, tanto si se da como no se da. Es como esa cápsula en la cual parece que despegamos hacia otra realidad. Y como os digo, el silencio es el punto de partida de cualquier experiencia y quizás es la zona donde se fragua el posterior impulso que nos hace dar el salto a la acción, tanto de pensamiento, de movimiento, o quizás de reflexión o de actuación ante la realidad. Por eso en el misterio es tan interesante tanto el verbo, la vibración de la palabra, la frecuencia, como el propio silencio, porque son los hilos conductores por donde va nuestra sorpresa, por donde viaja nuestra inquietud. Y estoy seguro que quienes estáis viendo esto también habéis sentido ese silencio que os antecede a la sorpresa, a la curiosidad. En esta carretera, por ejemplo, en un viaje, es que si no me equivoco hice con mi querida Clara Taoses, pues íbamos yendo hacia el misterio en el cual no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero lo que sí sabíamos es que ya esa búsqueda nos estaba imponiendo ese respeto que muchas veces se traduce en ese silencio. ¿Por qué? Porque no encontramos las palabras adecuadas para saber traducirlo, o porque quizás no necesitamos de palabras para darle al silencio el lugar que requiere. No hacen falta palabras para intentar capturar ese espacio de ese momento por una sencilla razón, porque quizás las palabras sobran también allí. Y entonces se convierte pues en ese punto de partida de reflexión y de actuación ante la realidad. Cuando nos situamos y nos movemos frente al silencio o ante el sonido, nos encontramos en un lugar más o menos parecido a este, en una especie de maraña, en este sitio también mistérico, en el cual, a modo de garganta, digamos, con la vegetación que tiene, y de intrincadas formas que salían, como son las ramas, las raíces, las hojas, que podrían simbolizar nuestro cuello cuando las venas se tensan, cuando queremos decir algo que nos sorprende, cuando queremos levantar la cabeza y mirar hacia el horizonte y ver que se forman todas las venas aquí, pues podría ser algo así. Y en el fondo de esto, en medio de eso que estamos viendo, pues es por donde surge la voz o donde anida ese silencio. Curiosamente los bosques que son sitios tan especiales y tan mágicos, son lugares que son absolutos recipientes para el silencio, absolutos recipientes para esa magia que parece que lo engloba, pero también son curiosos recipientes para situarnos al hablar y situarnos en nuestra situación de hablar de seres parlantes, de seres comunicantes a través de la voz. Por eso quizás para los griegos la voz en su forma más habitual consistía en el hecho de escuchar el afuera. O sea, fijaros, si nos situamos frente a estas ramas, ¿qué es todo eso? No es sino otra cosa que justamente ese afuera. Y el situarnos en ese afuera, pues, ¿qué nos implicaba? Pues tener conciencia de ese hecho de escucha. Cuando estamos en un sitio como este, como el bosque, llega un momento en el cual, después de maravillarnos por lo bonito que puede ser, o por lo intrincado, lo curioso, lo misterioso que puede ser, damos paso a quizás un poco la propia toma de conciencia y de carne, que son nuestros sentidos,
Y entonces nos damos cuenta que escuchamos de otra forma o estamos atentos a los sonidos. Y entonces estamos atentos a si pasa una liebre o si vemos una lagartija, o estamos mirando, en este caso, a ver si vemos algún tipo de serpiente por si acaso, para tener cuidado. Pero también estoy seguro que todos y todas en algún momento determinado nos maravillamos por la sensación de estar raptados en otro contexto que no es el habitual. Y entonces ahí nuestras palabras y nuestro silencio cobran otro sentido. Porque cuando escuchamos callados, escuchamos de otra forma. Porque quizás estamos escuchando el afuera, ese foné que hablaban los griegos, y nosotros lo estamos haciendo así. Porque ese escuchar el afuera, pues era una forma también de mostrar el interior de la persona, como un reflejo de autoconciencia, de autoconocerse. ¿No os ha pasado que cuando estamos en el campo, cuando estáis en el campo, o en un bosque, o en una cumbre, o en una cueva, o bajo el agua, ese escucharse, ese escuchar el contexto os lleva a como una especie de escucha interior, como de situación interior? Es interesante porque yo solamente puedo hablar por mí mismo como ejemplo personal, es lo más fiable que tengo. Y a mí me suele ocurrir que estando en lugares así es como si me escuchase de una manera determinada y como si tuviese una conciencia distinta de mí mismo. Y tanto tiene que ver con el hecho de que yo hable y diga algo a quienes están conmigo, como si grite para que me escuchen, o como si respire simplemente. El hecho de escucharme respirar ya toma una especie como de autoconciencia, porque el hecho de escucharme respirar me doy cuenta que estoy respirando de una manera determinada y que el aire tiene una profundidad en mí. Pero también soy consciente que en esos momentos alrededor pulula el silencio. O es que a lo mejor yo soy un agregado más en ese bosque para ese silencio y para el sonido. Pero no hace falta tampoco meternos en lugares tan intrincados como estos. Aunque claro, como el misterio es una compañía constante, pues se me antoja poneros esta imagen. Fijaros, una casa abandonada, lo que fue antaño un cortijo. Fijaros, un camastro que lo que muestra es el silencio, quizás ya no de lo inhabitado, sino de lo dejado, de lo que fue. Y aquí el silencio es distinto al del bosque. Ya la experiencia personal, sensorial, mistérica, si queréis llamarle, es otra. En el bosque tenemos una exposición distinta, quizás es más hacia lo desconocido. Y nos inquieta, aunque puede ser fascinante y fantástica. Pero aquí dentro, en un cortijo abandonado, encontrarnos esta cama rota, tirada allí, ya nos lleva a otro tipo de silencio, otro tipo de escucharnos. Ya nuestra percepción se sitúa a mirar a las piedras, a mirar los arcos, a imaginar quién vivió allí, cómo vivió, por qué dejaron esa cama, quién durmió en esa cama, qué pasó en esa cama. Claro, en un sitio así mistérico es inevitable pensar que, como cuando pensamos que las sombras cobran vida, pues que la ausencia cobra vida, y que los sonidos y los silencios cobran vida. Y entonces muchas personas ponen grabadoras, muchas personas hacen preguntas a bote pronto para ver si alguna voz remota surge y les responde algo, o piden a viva voz, tensando los nervios, si puede haber algún tipo de manifestación que les demuestre algo. Cosas que son arriesgadas y hasta cierto punto descabelladas según se vea, porque evidentemente en todo esto tiene que haber sentido común, pero a veces la curiosidad puede más que el sentido común. Pero en esos momentos en los cuales se juega a la investigación, o se investiga, o se procura investigar, o se cree que se está investigando, muchas veces nos olvidamos que
el sonido que genera el calzado sobre esas piedras, el tocar ese borde de la cama y el poner la mano y escuchar lo que suena, el contacto de nuestra piel, que viene desde Madrid, por ejemplo en mi caso, a tocar esa madera que lleva años y años y años en un cortijo andaluz que ya veis cómo está la imagen, pues genera una situación distinta. Ese contacto de mi mano con la madera genera un sonido. Y a mí es una cosa que me fascina. Me fascina porque ese sonido que se genera, me pregunto muchas veces, ¿a qué pertenece? ¿Es mi piel tocando la madera? ¿O es el contacto de dos realidades tan distintas, tan opuestas, tan lejanas, que generan un sonido que es único? Y en realidad ese sonido es único, porque se ha generado en ese momento, y ese sonido al que me refiero ya es parte de un pasado, como los muelles de esa cama pudieron generar sonidos en ese pasado. Y como cuando se pintó la parte delantera de la cama de ese color celeste, pues ese sonido de la brocha generó también un sonido determinado. Y sin embargo, en esta experiencia, ese gran silencio es el que calla y es el que parece que de una manera u otra nos invitase a imaginar, a elucubrar, por supuesto. Pero entonces la imaginación en el misterio muchas veces también es voz, pero también silencio. ¿Y cómo no serlo? ¿Cómo no serlo? Cuando de repente, como os hablaba de los pasos, caminando por esa zona, encontramos un zapato antiguo, que puede ser de alguien que lo dejaría 7 o 8 días antes, por supuesto, claro que sí, pero el silencio fuera de la habitación, estando en el jardín, ya genera otra sensación al ver esto. Porque resulta que tanto el sonido como el silencio anidan también aquí y nos generan efectos aquí. Al ver esto, es inevitable pensar en el sonido que pudo haber generado o no, porque puede haber venido de, qué sé yo, de una persona que haya ido de algún pueblo de por allí y lo haya dejado, simplemente, y que no tenga nada que ver con la realidad del cortijo. Pero situado allí y poniéndolo en un contexto determinado de posibilidades, quién sabe, a lo mejor se correspondía a alguien que estuvo allí, a lo mejor alguien que fue posteriormente lo dejó. Pero ¿y el sonido de estos tacones al caminar por una superficie de madera o por los suelos del cortijo o por el campo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería quien dio vida aparente a este zapato? ¿Qué ocurriría para que ese zapato acabe ahí? ¿Cómo era el sonido de esa persona al hablar o al callar? ¿Y cómo es el sonido quizás cuando no hay nadie en este cortijo y sopla el viento y este zapato está allí? ¿Cómo es el sonido? Como veis, hay misterios dentro del propio misterio que muchas veces ya dejan de ser parte del caso en sí, de lo que se investiga en sí, sino que son parte de algo mucho más sociológico, de algo mucho más intrincado. Pero no dejan de ser misterios, son misterios absolutamente potentes. Cuando vemos, por ejemplo, una construcción como esta, en la cual pues se realizaron actos sociales, se vivió, se realizaron misas, un lugar que en una de las partes estuvo sacralizada, pensamos, claro, ahora todo esto está reducido a paredes, al sonido del viento, que a veces mueve algunos marcos, que mueve la maleza, porque estaba lleno de vegetación, y que rebota contra las paredes, como los decibelios. Se dice que puede haber seres, entidades, espíritus, como queráis llamarles, que pueden estar por ahí rondando. Por eso estuvimos allí. Pero cuando estuvimos allí, con mi querido José Luis y mi querido Nacho Piedra, José Luis Márquez y Nacho Repiedra, con ellos entramos en silencio.
Y el silencio nos recibió. Entramos callados porque al observar estas moles uno se calla, porque la inquietud mistérica se torna en respeto porque no dejan de ser lugares donde han ocurrido muchas cosas, donde ha vivido mucha gente, donde se han podido dar situaciones bonitas, situaciones tristes, situaciones placenteras y desagradables, donde ha habido vida seguramente, pero también ha habido muerte, y donde la incógnita es ahora el manto que cobija, digamos, a las posibilidades que dan pie a testimonios de gente que dice haber visto personajes en este lugar, a leyendas asociadas cuando se ve desde la lejanía y los lugareños pues comentan cosas que han ocurrido allí. Y claro, esto da que pensar porque es reseñable pensar que, por ejemplo, cuando entramos en lugares así y nos podemos encontrar azulejos con sus motivos tan bonitos, tan especiales, tan antiguos, no podamos, es inevitable no pensar en el pasado y en cómo podían concebir las gentes de aquella época su relación con el sonido y con el silencio, con la voz y con el silencio, con el decir y el callar, con el expresar y el guardar. No puedo evitar pensar en, por ejemplo, los ascetas y los ermitaños que apelaban a callar la voz externa para que la interna de una manera u otra se convirtiese en verdadera comunicación que finalmente pudiese sintetizarse tanto como para añadir su fuerza a una idea mayor que podemos llamar contemplación, que podemos llamar reflexión, meditación o en algunos casos iluminación. Por eso quizás la racionalidad de la voz era y es una herramienta total de influencia y de transformación. Y curiosamente, claro, al hablar de ascetas y ermitaños podemos hablar de misterio también, evidentemente está relacionado, porque qué gran misterio para los seres humanos pensar que si somos entidades absolutamente de comunicación, optar por callar suponga quizás una búsqueda de mayor comunicación, aunque lo que hacemos es tapar justamente nuestro órgano fonador, tapar nuestra herramienta de contacto, digamos, más inmediato con el mundo. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Quizás estos azulejos sean una forma también de expresar algo callado y quizás en el misterio, en lugares en los que no entra nadie, en lugares a los que no va nadie, pero que están ahí, sea quizás su forma de expresar algo. Como quizás sea su forma de expresar algo el hecho de que vayamos, por ejemplo, a un lugar como el Parque del Capricho, fantástico, fantástico, alucinante, lleno de significados y de significantes y sobre todo lleno de ese gran silencio que envuelto en símbolos nos invita justamente al propio descubrimiento de las cosas por nuestro propio pie, por nuestro propio callar, para mirar para ver y en esa observación poder emitir sabiendo que hemos callado lo suficiente como para haber captado algo que es muy personal, evidentemente, que puede ser muy subjetivo, evidentemente, pero que no deja de ser parte de una experiencia absolutamente mistérica con nosotros mismos. Curiosamente en el Capricho, que mi querida Clara Taoses lo ha escudriñado también y que es absolutamente recomendable su canal para, para ver cómo se cuece este parque tan especial y tan iniciático, pues encontramos cosas como estas, piedras que si te pones a verlas parecen filigranas, pero que son el mudo testigo de ese silencio de quien tuvo una idea para plasmar en esa idea un simbolismo absolutamente interior, iniciático, sagrado, transformador,
mágico y que en el tiempo sigue allí, que en el tiempo sigue allí y que sigue manteniendo su sujeto y predicado, su verbo, su manera de expresar. Claro, es que el silencio tiene su manera de expresarse. Fijaros, San Anselmo de Canterbury decía, se piensa una cosa cuando se piensa la voz que la significa. Se piensa una cosa cuando se piensa la voz que la significa. Es interesante, ¿verdad? Se piensa una cosa cuando se piensa la voz que la significa. Cuando se piensa la voz que la significa. Es decir, cuando se piensa eso que de dentro hace que todo esto cobre un sentido, cobre un significado. Está muy lejano a lo que vemos, por ejemplo, en el Parque del Capricho o que vemos en grandes templos, esa simbología que vemos, o que vemos en ciudades antiguas, o que vemos en determinadas calles de nuestras ciudades. Está muy lejano, sospecho que no. Porque en realidad esto da para pensar que, por ejemplo, elucubrando, alguien como el monje benedictino Gaunilo, sobre las palabras de San Anselmo de Canterbury, diría que no se medita la voz, que la voz es sonido, letras, sílabas, sino que lo que se medita es, sino el significado de la voz oída. O sea, da un paso más. Ya lo que se medita es el significado de la voz que se ha escuchado, es decir, de lo interior. Esa voz de lo interior que se transforma en lo que estamos viendo después, en esos gestos simbólicos, y que al mismo tiempo esa voz surge de ese gran silencio que quizás es justamente la conciencia, la mente y la sensibilidad y el contacto con lo más sagrado de uno mismo, lo más especial o como queráis llamarle, que hace que luego todo eso salga en un chorro de palabras, de sílabas, pero de intencionalidad. Y atendiendo a eso podemos darnos cuenta que podemos situarnos para coger que en algunas tradiciones orientales se comenta que las voces de los difuntos quedan orbitando entre los seres vivos. Hay varias tradiciones orientales que lo dicen, especialmente la India, si no me equivoco, que dicen eso, que las voces de los difuntos quedan orbitando entre los seres vivos y que lo hacen como buscando espacios donde flotar, donde dejarse oír, donde encajar. Eso podría darnos pie a pensar en elementos como la transcomunicación instrumental, como esas voces que de repente surgen, como esas manifestaciones en las cuales uno pregunta algo y una voz le responde algo. Ojo, siempre teniendo cuidado y siempre siendo absolutamente, teniendo mucho sentido común con todo esto. O sea, no dejándonos llevar por el parece que o el y sí que, sino intentando situarnos en ese sentido común para barajar esta posibilidad como algo que puede ser. Porque en realidad, si esas voces están buscando esos espacios, ¿cuánto y qué nos estamos perdiendo de nuestra idea de lo que es el concepto físico de la realidad? Y cuánto afortunadamente parece que estamos descubriendo en relación a esas grandes posibilidades que nuestros sentidos no captan del todo, pero que la física en su gran totalidad, dentro de lo que sea este mare magnum en lo que vivimos, pues se desarrollan y se manifiestan. Y en todo eso, fijaros, en ese gran conocimiento, también hay un silencio, como aguardando a ser descubierto o como dándose con
con esa humildad que parece ser que tiene el silencio también, porque el silencio es ampuloso, es apabullante, pero también es humilde, también es bastante humilde. Está ahí, está ahí. Somos nosotros los que agudizamos el sentido para darnos cuenta que estamos en silencio. Por eso muchas veces decimos, cuánto silencio, ¿verdad? Cuánto silencio. Y no solamente hace falta estar ante estas piedras antiguas del capricho, no hace falta eso, porque el silencio también está en un lugar como este, un túnel. Un túnel de metro, del metro de Madrid, donde también, como los trenes que pasan, que antes de que llegasen vemos el túnel y lo vemos oscuro, silencioso, vemos que de repente aparece una luz y sigue el silencio. A lo mejor vemos una pared que se refleja como una curva y sigue el silencio, hasta que de repente llega el tren y llega el aviso y entonces todo ocurre. Pero el silencio está ahí. ¿Y el silencio qué es lo que hace cuando estamos mirando ese túnel? Nos hace poner atención. El silencio de una forma u otra nos hace estar en alerta con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos habituados al silencio. Porque el silencio nos simboliza siempre la alerta de lo desconocido. Y la palabra, aunque nos hable en un idioma que desconocemos, nos es habitual porque es una voz y lo relacionamos con el humano. Pero el silencio no siempre lo relacionamos con el humano, lo relacionamos con algo mayor, con lo desconocido, con el misterio. Y quizás como esos trenes que van en los túneles, esos trenes de metro, pues que son gérmenes de un camino, el silencio también es germen y también es quizás un destino insondable. Es como si su presencia fuese de algún modo tan aplastante que no necesitase de ningún efecto especial o de aspaviento alguno para mostrar esa especie de majestuosidad que parece tener. El silencio no lo necesita, no lo necesita en absoluto. Como el misterio mismo, el misterio no necesita de ningún tipo de majestuosidad para mostrarse. Estamos acostumbrados a pensar que los grandes misterios siempre se dan en entornos muy especiales, en entornos de casas abandonadas, en entornos eh, señalados, pero no es así, el misterio está en todo lado y puede darse en todo lado, y al mismo tiempo puede no darse, como el silencio, puede darse en cualquier lado, pero al mismo tiempo puede no darse. Pero esa majestuosidad, me pregunto, esa majestuosidad del silencio es producto de nuestra percepción o es un efecto de la propia naturaleza del silencio? Me lo pregunto. ¿Es producto de lo que yo percibo o es un efecto de su propia naturaleza? Me lo pregunto. En las avispas de Aristófanes aparece en el coro esta primera frase que quizás venga a cuento. Primero haya un silencio religioso. Me encanta. Entiendo la palabra religioso como religar con lo que esté allí, con lo especial. Lo entiendo por ahí y me encanta. Y me pregunto, ¿el silencio es producto de nuestra percepción o es el efecto de su propia naturaleza? Y en todo caso, ¿cuál es la naturaleza del silencio? Me lo pregunto. ¿Qué es lo que hace tan esencial, tan íntimo
y a la vez tan apabullante al silencio. Fijaros, es un misterio, es un misterio. Cuando estamos en investigaciones, cuando estoy en silencio, muchas veces me pregunto, ver algo, ver en el cielo algo, leer un libro, observar la noche, tienen ese mismo detalle, el silencio. Ir a dormir, situar la cabeza en la almohada, pensar en lo hecho durante el día, o descubrir las sombras de la habitación, tiene silencio. Cerrar los ojos para dormir tiene silencio. Y los sueños tienen silencio. ¿Qué es eso tan potente? ¿Qué es eso tan potente? ¿Qué es lo que lo hace tan esencial, tan íntimo y a la vez tan apabullante? ¿No será, no será que a lo mejor sea la conciencia en nosotros de la presencia de la ausencia? ¿No será que el silencio nos confronta con lo desconocido de la ausencia? ¿No será que el silencio nos habla con un lenguaje que no es el lenguaje de las palabras, que no es el lenguaje sonoro, aunque el lenguaje sonoro sea su otra piel? ¿No será que el sonido finalmente es la manifestación de la piel externa del silencio que está en lo más profundo de nosotros? ¿O no será que a lo mejor el silencio es el lenguaje tan esencial que no requiere ser dicho? Hay un antiguo, bueno, antes, esta imagen que estáis viendo es un sitio también muy especial en el que estuve con José Luis Márquez, físico nuclear, gran curioso de estos temas, querido amigo, y mi querido Nacho de Repiedra, que Nacho es pues quien, cuando veis la cabecera del canal, es quien pone el sonido y quien hace que surja esa cancioncita que hace tiempo compuse y que luego al final hace que la canción y la voz de Alasne, como al principio, Alasne de Orol, pues encapsulen el silencio de lo que va a ocurrir después y lo conviertan en sonido. Pues juntos estuvimos en este lugar. Un lugar sacro, un lugar antiguo, muy antiguo. Un lugar donde en la noche las siluetas son los puntos no luminosos de la vida y son los puntos no luminosos de la interacción a través del tiempo y de las palabras, pero también de los silencios. Una silueta en la oscuridad, ¿acaso no es el silencio encarnado? Una silueta en la oscuridad, ¿acaso no es la palabra muda que aguarda? Quizás. Hay un antiguo poema zen que me gusta y que dice: cuando quieres conocerlo, no puedes verlo, no puedes sujetarte a él, pero tampoco puedes perderlo. Cuando no puedes alcanzarlo, lo alcanzas. Cuando permaneces en silencio, él habla. Cuando hablas, él permanece en silencio. En el misterio, cuando nosotros hablamos, parece que el misterio está en silencio. Y cuando nos quedamos callados, algunas veces, el misterio habla. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando él habla y nosotros estamos callados en silencio,
luego de nuestro silencio, viene otro silencio que nos hace así, nos estruja. Y después vienen nuestras palabras de sorpresa, de fascinación. Esas palabras de fascinación que podéis ver en esta imagen, una imagen de Neruda, en la cual, dedicándole un libro a un amigo suyo, le habla también del silencio. Porque en el fondo, si nos damos cuenta, las herramientas que tiene el silencio para manifestarse son herramientas que son totalmente inmensas, tanto como puede ser un poema. Neruda los hacía. Pero sin embargo, son crípticas, como los poemas. Tiene su fondo, su razón de ser. Y en ese fondo y esa razón de ser nos conectan con lo más profundo de lo que somos, con lo más atávico, con lo más innombrable, como la propia experiencia mística, mistérica o paranormal. La experiencia mística, mistérica o paranormal en su área, si es que podemos categorizar con firmeza, están marcadas también por el silencio como recipiente de lo indescriptible. Fijaros, por ejemplo, en este punto, en un lugar también muy especial, en el cual veis esta parte de la cueva, pues un poco más adelante había un antiguo ara donde se realizaron ritos pues cristianos de comunión, de comunicación. Y sin embargo, en esta zona, en un silencio total, se podía escuchar como los pequeños pasos de alguien que se sentaba en el punto izquierdo, donde está la piedra tumbada, y que a veces se le oía respirar. Y musitar algo como si estuviese diciéndolo en voz un poco baja, entre la palabra y el silencio, fijaros. Cuando esas palabras comienzan a irse un poco y no sabes exactamente qué está diciendo, ni sabes en qué lengua lo dice, y mucho menos sabes quién es, pero que de repente corta el silencio de toda el área con esa presencia. Podría ser el aire que se cuela por ese túnel y que da esa sensación, podría ser la explicación. Pero tanto si fuese una cosa como la otra, ese silencio como esas palabras se corresponden a quién sabe qué. Si se investiga y se concluye que es por el paso del aire, pues lo tendríamos claro. Pero ¿y si no fuese así, de dónde viene todo eso? ¿Por qué el tiempo, que está y no está, que es y no es, que parece y no parece, se guarda esa información? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos acceder del todo a eso? Porque aunque intentamos escudriñar de una manera u otra, nos perdemos mucha de esa información que se queda callada y se convierte, como Frédéric Mompou, pues en música callada, en la música del tiempo. Cuando ese silencio, como en esta experiencia mistérica, sale a nuestra voz, nos deslumbramos, evidentemente, como deslumbrante es ver el sarcófago de Nespamedu, que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y es una sala donde el silencio también es ritual, donde uno habla y desea bajar la voz, como hay que bajarla en los museos, evidentemente, entiendo yo. Y cuando uno se sitúa frente a Nespamedu, alguien que iba a pensar, aunque probablemente anhelase en su amor propio, pues algún día ser escuchado de una manera distinta, ser considerado de una manera distinta, ¿quién le iba a decir que tantísimos años después iba a estar ahí? Pues
En ese silencio de observarle, de estar frente a él, a modo de experiencia personal, me di cuenta que al hablar de él salía mi voz, pero que lo hacía como cojeando, como intentando encontrar palabras para describir lo que estaba viendo. Y caí en la cuenta que eso tiene que ver con el misterio, tal cual, tal cual. Cuando estamos investigando con EPTA o con el programa, en mi caso, intento decirle a Sol o a Piedio o a José Luis, o con Paloma intentamos compaginar para decirlo, ¿no? Lo que estoy intentando percibir. Y con el programa igual, a Javi, a Clara, a Carlos o a Paco intento decírselo. Pero me doy cuenta que mi voz cojea, como intentando encontrar palabras para describir y vestir lo que ha surgido con la desnudez con la que se muestra. Porque tanto una experiencia mistérica, paranormal, que se muestra tal cual es, lo hace mostrándose. Como el gran Nespamedu en su sarcófago, se muestran tal cual son, y soy yo al que le cojean las palabras y al que no sabe qué decir. Y eso es, en el fondo, quizás una manifestación de mi silencio que no sabe cómo hablar, no sabe cómo, o más bien que sí sabe cómo estrujar mis palabras para que hable menos y emocionalmente transmita más. A lo mejor es eso, como ver esta obra de Poussin. Vemos esta obra y nos quedamos viendo y decimos, wow, cuántos símbolos hay, cuánta simbología hay ahí. Y el arte habla, con colores, pero con un silencio muy especial. ¿Acaso eso no es parecido a lo que la experiencia mistérica muestra? ¿Acaso esta obra, que podría encuadrarse dentro de lo que es la ocultura, no entronca con la ocultura quizás sociológica y quizás antropológica del propio misterio? Por supuesto que sí, claro que sí, claro que sí. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Y además estoy seguro que dentro de esos propios códigos el arte nos hace callar para que desde nuestro silencio salga la verdadera voz de nuestra sensibilidad. Pero es que eso es lo mismo que ocurre con el misterio. En el misterio, cuando nos topamos con lo que fuese, dentro de esa gran panorámica de cosas que, repito, muchas de ellas podrán tener una explicación absolutamente lógica, que sea una distorsión de lo nuestro, y otras hay que pueden ser otra cosa, pues también nos sitúa en lo mismo, nos hace quedarnos igual, o sea, nos hace sacar de nuestra propia geografía interior lo más instintivo para reaccionar ante ello. Y como os digo, otra cosa es lo que yo pueda suponer de ese misterio y de cómo lo interprete, y otra cosa es lo que sea y lo que realmente busque para interpretarse, pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, como veis, el silencio permanece y el silencio se muestra. Matsuo Basho, en otro de sus haikus, dice: las aves migratorias cubren el sol como una nube transitoria. Las aves migratorias cubren el sol como una nube transitoria. Esa nube transitoria y esas aves, ¿acaso no son o no pueden ser las palabras y las sorpresas y nuestras sensaciones físicas, que también son verbo, que no necesitan de los decibelios para decir? También, todo eso es comunicación.
Y quizás en esa comunicación sea interesante y bonito contar un poco cómo puede ser, en mi caso, la percepción de esto, porque algunas veces preguntáis y normalmente cuando se me pregunta estas cosas, yo, o sea, simplemente puedo hablar de lo que soy yo y de cómo lo veo y cómo lo siento. No puedo dar más testimonio que lo que soy yo. ¿Por qué? Porque el resto sería vender humo y no quiero eso y además me parecería un poco una canallada. Entonces, prefiero decir que en mi caso las cosas ocurren siendo consciente que cuando estamos en investigaciones yo noto que mis palabras intentan ajustarse a la realidad de lo que estoy percibiendo al máximo, aunque me cueste muchas veces encontrar esas palabras, porque a veces encontrar palabras para categorizar algo que está pasando por tu conciencia, que está pasando por tus sentidos, pero que sabes que es otra cosa, es difícil, es complicado porque no puedes digamos, no puedes coger muchas veces el aire con las manos, es difícil. Intento acercarme. Por eso muchas veces titubeo y por eso muchas veces repito las mismas palabras. Pero también es cierto que muchas veces cuando callo, ese silencio tiene mucho que ver con mi experiencia de percepción y con cómo me voy sintiendo a mí mismo. Porque ese silencio, al expresar lo que estoy percibiendo, también se convierte en un viaje interior, es como un mostrar una realidad a la que estoy accediendo, sea como fuere, pero que me hace ver un poco más cómo siento yo, cómo es mi mecanismo de percepción. Y creedme que es interesante. Y creedme que sospecho que eso tiene mucho que ver con el grado de manifestación que pueden tener quienes crean o quienes no pueden expresarse. Creo que van un poco por ahí los tiros, no lo sé, no lo sé. Porque el silencio, como el sonido, no dejan de ser también muchas veces el resultado de anhelos y de carencias, de estar y no estar, como esto que vais a ver ahora. Si lo podéis leer, os daréis cuenta. ¿Sabéis dónde estaba esto? Leedlo con tranquilidad. Esto estaba en una pared de una prisión, de alguien que no sé si salió de allí o no. Una prisión en la cual había determinados fenómenos de impregnación y poco más, la verdad sea dicha, poco más. Pero que el propio recipiente del lugar le daba ya un toque mucho más distinto. Y en ese silencio de estar observando, la palabra sin ser dicha surgió. Si os fijáis, tanto lo de Neruda como esto, no os lo leo porque quiero que el silencio os haga leerlo. Ese silencio que en esa pared de esa prisión también se manifiesta en la pared de un palacio, donde aquí se ocurrían cosas y donde, digamos, se manifestaba ante la grandilocuencia con una distancia respecto a lo que estábamos viendo y más bien relacionada
con lo que se ocultaba. Y eso es otra cosa importante, porque si nos fijamos cuando hablamos, ocultamos mucho, aunque queramos decir algo, ocultamos mucho. Por apariencias, por querer disimular, por no querer decir la verdad. Y con el silencio muchas veces intentamos también ocultar. Con el silencio intentamos ocultar cosas que no queremos decir, cosas que no queremos que se sepan de nosotros, etc. En este lugar, los habitantes no hablaban de esto que estáis viendo, de esa ampulosidad. Hablaban más bien de la carencia que estaba varios metros más abajo de este salón. Y sin embargo, en esos amplios pasillos donde, como lo que estáis viendo, el silencio hacía que callar se convirtiese en una obligación. Como en este lugar, una habitación muy pequeña, en la cual esa silla hablaba por sí sola, en la cual podemos pensar, la silla ya es de por sí un elemento que puede impresionar, con lo cual puede jugarnos muchas pasadas. Pues fue salir de ese lugar y tener una experiencia curiosa de percepción de esa otra realidad, sea cual fuera, encapsulada en su tiempo, que no dijo nada, pero que sin embargo nos hizo callar a nosotros más de la cuenta, porque ¿qué vas a decir de algo que se muestra tan así, que no te dice nada y que se va tal cual ha aparecido y que te deja pensando primeramente, ¿qué rayos es esto? ¿Ha ocurrido? ¿De verdad ha pasado? Y luego, el silencio. El silencio que a mi querido Nacho Repiedra, que esta es su silueta, con una cámara enfocando sobre una imagen de una virgen dentro de una capilla, pues le cogió también un poco en esa sorpresa. Cuando le hice esta foto, se la hice porque le vi que estaba como intentando grabar las imágenes sin moverse, y pensé la dualidad del sonido y la dualidad del silencio, porque Nacho estaba ahí, pero yo no le veía físicamente, yo veía su sombra y veía la otra sombra, y Nacho estaba callado, y pensaba, si yo no supiese que está Nacho allí, ¿qué pensaría? No diría nada, me quedaría callado, me quedaría nuevamente en silencio. ¿Y qué pensaría él en su sombra si escuchase unos ruidos detrás sin darse cuenta que yo estaba por allí? ¿Se movería? ¿Diría algo? ¿Se quedaría callado? Yo pensando todo eso, me di cuenta de una cosa, que lo estaba pensando también en silencio. No decía nada. No decía nada. Y es interesante porque el silencio no deja de ser como una silueta. Como una silueta. Y una silueta que me lleva a otro haiku, también de Basho, de Matsuo Basho. Dice, sauces dormidos sueñan que tienen alma de ruiseñores. Sauces dormidos sueñan que tienen alma de ruiseñores. ¿No será que nuestras palabras son esos sauces dormidos que cuando conectan, cuando tienen conciencia del silencio y de nuestro silencio, se convierten en ruiseñores y por eso suenan? ¿No será eso? Sinceramente, no creo que el silencio sea una ausencia de algo. Sospecho que es otra cosa. Creo que es más bien una concentración de otros factores que se nos pueden escapar quizás por nuestro condicionamiento físico. Porque nuestra constitución física
llega hasta donde llega, simplemente por sus características, y no porque seamos defectuosos, sino simplemente pues porque somos como somos. Y por cierto, cuando hablaba de la imagen de Nacho, ¿os habéis preguntado cómo es el silencio en una persona ciega, sorda o muda? ¿O en una persona sordomuda? ¿Cómo será su concepción del silencio? Porque del sonido podemos imaginar algunas cosas. Ya hemos hablado alguna vez de cómo es el sonido para ellos. O la luz. Pero ¿y el silencio? ¿Cómo será? ¿Y cómo es sentir ese silencio de lo misterioso? Ojo, de lo misterioso en quien aparentemente no te puede hablar, pero escuchar. ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando esa persona tiene ese contacto con el hecho mistérico? ¿Cómo será? Os estoy haciendo muchas preguntas, ¿verdad? Es que son las que me hago yo. Son las preguntas que me hago yo. Y eso me lleva a preguntaros, ¿veis? Está la imagen, ya no está la sombra de Nacho, y está la imagen de la Virgen que se ve. Nacho ya no está. Y sin embargo, se ven algunas sombras. Y sin embargo, la imagen sigue manteniendo el silencio. Cuando hice la foto, estuve callado. Y os aseguro que cuando Nacho estuvo con la cámara grabando, estuvo callado. Y José Luis también. Y os aseguro que cuando investigamos con el programa, Clara está callada en los lugares y va con su grabadora y la deja en un sitio. Y Carlos observa los lugares callados. Y Javi va con la cámara muchas veces, pero también se queda mirando. Y Paco observa con seriedad también. Y hay un silencio. Es interesante, muy interesante. Y quiero preguntaros algo. Quiero preguntaros, ¿os habéis preguntado cómo es vuestro silencio? ¿Cómo, cómo surge vuestro silencio ante algo que os deja sin palabras? ¿Vuestro silencio os provoca algo físico? ¿Creéis que vuestro silencio es igual que, por ejemplo, que es igual que el de quien comparte casa con vosotros o vosotras? ¿Es igual? ¿Podríais darle una imagen a ese silencio? Os he hecho varias preguntas. Me las hago yo también. Es extraño, es misterio. Si tuviésemos que darle una dimensión al silencio sería complicado. Pequeño, grande. ¿Podemos pensar en esos términos para hablar del silencio? Quizás lo que se esté diciendo sean divagaciones, sospecho que no lo son. Para mí no lo son. Si os fijáis, la luz cada vez está yendo más. Lo he hecho a propósito también. ¿Para qué? Para que la luz, como las palabras, dé paso un poco al fondo de ese silencio, que quizás sea esa oscuridad. Quizás sea eso. Fijaros ese cielo tan fantástico de Tenerife, tan fantástico, tan fantástico. Fijaros esas nubes y fijaros en el fondo del azul que tiene, ese gran azul. Hemos oído tantas veces que el espacio exterior es silencio, que allí anida el silencio. ¿Os imagináis lo que tiene que sentirse estando en él y siendo conscientes de ese gran silencio?
¿Y cómo serán el silencio y el sonido en otros planetas? ¿Cómo serán? Es más, ¿cómo será el sonido en el interior de nuestro cuerpo? ¿Os lo habréis preguntado? En la transcomunicación instrumental, ¿cómo es ese sonido que engloba esos supuestos sonidos y voces de procedencia desconocida? Alguien que se haya topado con alguien que supuestamente no estaba en un lugar determinado y le ha dicho algo. ¿Cómo era su voz? ¿Cómo era su silencio de ese alguien? Es más, ¿os habéis fijado en lo fascinante que es la presencia del silencio en nuestras conversaciones? ¿Os habéis fijado en lo fascinante que son las pausas de nuestras conversaciones? Esas pausas en las cuales hay silencios. ¿Cuántas preguntas, verdad? ¿Cuántas preguntas? Es el misterio. Es el misterio que tras 1 hora y 8 he querido traeros y he querido compartir pues con muchas ganas. Como veis, son tantísimas preguntas que tienen que ver con ese silencio. El silencio que ya se está apoderando de esta habitación y que ya veis, antes era todo más claro y ahora es a su lado. Como cuando llega la noche. La mañana se anuncia con pajaritos, con sonido. Cuando llega la noche y todo se hace más sutil, todo se calla, los pájaros se van, la gente se recluye, salen evidentemente sí, pero hay un momento determinado de la noche en el que el silencio se muestra. Cuando la luna brilla, con ese brillo tan potente, brilla en silencio. Y nosotros, descansando, somos silencio. Es interesante, es misterio. Y es un misterio quizás de esa realidad tan circundante, tan próxima que tenemos, pero que nos vive. Y que nosotros la vivimos también. Es parte de nosotros. Y es parte de nosotros también ser conscientes de nuestro tiempo. Yo no quiero abusar más de vuestro tiempo. Y os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo. Os agradezco muchísimo que me hayáis acompañado en mis elucubraciones, en mis sentimientos y quizás en esta búsqueda de algunas respuestas. Ahora llega el momento en el cual yo me quedé en silencio y os deseo que la noche sea propicia. Y deseo que todas estas palabras pues os sirvan para escuchar las vuestras y para apreciar y quizás rebuscar en vuestros silencios. Porque recordad, del silencio nace todo. aldolinares.com